Estamos acá con Pablo Giordano para charlar un rato en este enero furioso sobre su último libro que ha publicado con nosotros en Los Ríos Editorial, en la colección Infanto-Juvenil, Zombies de Porquería y otros cuentos. ¿Cómo andas, Pablo? Con calor infernal, Sí. de siesta, pampeana, acá en la pampa húmeda, pero bien. Bueno, aprovechemos para charlar un rato sobre este libro tan nuevito que ha salido en los últimos días del 2022, para ponerlo a rodar, contarles un poco a los lectores y a los futuros lectores de qué va, qué cosas maravillosas tiene, cosas maravillosas que nosotros como editores, con el Mati y la Pesata, nos hemos encontrado con esas cosas con muchísima alegría apenas recibimos los originales, digamos, que después transformamos juntos en este libro. El libro tiene 6 cuentos, por supuesto que el que le da nombre es Zombies de Porquería. No es un libro sobre los zombies, son 6 cuentos que hablan de cosas distintas. Si querés vamos contando a los que están con nosotros más o menos qué nos trae cada uno. ¿Ah? No sé si querés ir nombrando los cuentos. Podemos largar con Zombies, que es el que da título. Dale. Básicamente lo que se me ocurrió era escribir podría ser una sátira existencialista, se podría decir, del mundo de los muertos, en este caso, haciendo una sátira de la literatura y el cine de zombies que en general siempre me pareció un poco corta de genio en cuanto a que me parecía que los zombies nunca representaban un problema real. Yo conocí primero, sí, obviamente el cine de zombies, pero casi inmediatamente la verdadera historia de los zombies haitianos, ¿no? Esta gente esclavizada, y era mucho más interesante, y por otro lado eran víctimas. Entonces la idea cinematográfica de los zombies y demás siempre me produjo como una sensación de pero son muy fáciles de vencer, corren lento, antes de que te coman el cerebro te tienen que morder, Después vino toda una generación de artistas que fueron dándose cuenta y por supuesto perfeccionando a los zombies que hoy son súper veloces, súper voraces, súper fuertes, o vienen en manadas de millones de personas. Más zombies que muertos hay en la historia de la humanidad. Y bueno, todas esas licencias que se toma la literatura y el cine para trabajar con los zombies. A mí se me ocurrió hacer una historia de zombies que más bien son muertos que quieren dedicarse a eso. Y como muertos se reúnen en el cementerio, lo planean, ahí se abre todo un abanico de posibilidades e imposibilidades, no vamos a espolear el final, pero también hay un poquito de filosofía, ¿no? ¿A qué puede aspirar un muerto? Si no es a fantasma o zombie, ¿no? Hay un diálogo entre el hijo y el padre que se da, que a mí me pareció interesante. Es un cuento sobre zombies que tiene las características de un cuento de zombies, por lo menos en un momento, pero es muy diferente. Estaría buenísimo contar que es un libro de un altísimo humor, todos los cuentos, más allá de las diferencias que hay de estilo en cada una, de temas. Zombies de Porquería, ya desde el título nos dice, ¿no? Que nos dice muchas cosas respecto al humor y respecto a la idea esta que nos planteas de qué es ser un zombie o qué hacen los zombies, ¿no? El segundo cuento es Mesalina. Mesalina es como una hipótesis. ¿Qué pasaría si un mueble, en este caso una mesa, se cobra vida? Esto no es nada original en el mundo de la literatura y mucho más en el de la literatura infanto-juvenil, se ve a menudo, pero me gustaba trabajar con limitarlo un poco.
En el mundo de la fantasía se suele recurrir a cualquier cosa porque cualquier cosa es válida. Pero en mi caso dije, bueno, pero no le vamos a dar tantos atributos, sino daría lo mismo que cualquier cosa cobrara vida. A ver, en este caso una mesa no tiene aparato fonador como los animales, por ende no puede ni hablar, ni gritar, ni ninguna de estas cosas. Entonces se ve limitada en hacer simplemente una mesa con vida, con algunas pequeñas licencias, sí, pero no como se suelen escribir este tipo de cuentos con todas las licencias posibles, entonces que la mesa dialoga con tal cosa, que arma. Y yo creo que más que una especulación de este tipo es la historia de una familia, en realidad, y de las dinámicas dentro de la familia con respecto a una mascota atípica, pero al fin y al cabo una mascota. Integrante de la familia. Ujú. Tiene un final alucinante. El reflejo es el tercer cuento. El reflejo es, yo creo que uno de los dos cuentos más oscuritos del libro. Es retrospectivo, está más... El argumento es de un chico alrededor de entre los 12 y los 14 años, que es la edad donde uno suele replantearse o plantearse un montón de cosas porque está en la pubertad, y que tienen que ver con la identidad, básicamente. Y el reflejo es un chico que un día se ve en el espejo y por una milésima de segundo, como nos ha pasado a todos en nuestra vida, no se reconoce enteramente. Es como que ve algo raro, pero este soy yo. Y entonces hay su propia conciencia, o él mismo se habla a sí mismo, en el cuento está representado como una voz interior, donde le va contando un poco qué le va a pasar de ahora en más, y le intenta responder con un poco de gracia, yéndose por las ramas, esas preguntas existenciales, podríamos decir, de esa edad. Básicamente de eso se trata ese cuento, es un diálogo interno. Antes de que sigamos con los otros tres cuentos, me gustaría contar, y que vos también digas lo tuyo, que este libro está ilustrado por Cho Bracamonte. Rosalía es el nombre, le decimos Cho, y así figura en el libro. Es cordobesa, una joven artista plástica de Córdoba, nació y vive allá. Y hay otras 7 ilustraciones al interior del libro, que son todas en blanco y negro, como son en esta colección. Vamos a mostrar las de los zombies, que es la de zombies de porquería, que es la que le da la ilustración a la portada, el fragmento. Y vamos a mostrar, a ver, la de Mesalina, también la persona enfrentada. Mesalina, una escena del hogar. Y la del reflejo, la que acabas de contarnos. Bueno, un poco, más o menos como para que tengan una idea. Después Así es. un libro y listo. Sí, Bueno. a mí me encantó el trabajo de Cho. Bueno, tiene cosas diferentes, técnicas diferentes, obviamente es un artista visual, más especificada en el dibujo, pero bueno, hace muchas cosas, además de dibujo. Y me gustó este estilo bien marcado de contraste blanco y negro, bien fuerte. Lo que más me gustó de ella, que lo hablamos un poco, y que además había, en uno de sus dibujos encontré de alguna manera dibujada a Mesalina. Había una mesa con unas especies de patas más bien mamíferas y no de madera, y me pareció que sí, que ese Es estilo... ella, dijiste. Y ese estilo iba a ser bueno para el libro, porque además es un libro de contrastes en los cuentos. Los contrastes son como bastantes capas que tiene y también atravesados por el humor constante, que se puede estar contando algo trágico, porque el cuento de zombies es un cuento relativamente humorístico, pero hay pasajes trágicos, y esos contrastes a mí me gustan. Pero de todas maneras no deja de ser hilarante en ningún momento. El libro, No, no solo zombies, el libro en general no deja de ser hilarante, no deja de hacerte reír sin parar. yo encontré una parte, como escritor encontré una parte ahí muy personal que no suelo explotar mucho cuando practico otro tipo de literatura que no sea infanto-juvenil, y creo que se debe a que... Para otro tipo de lector que imagino. Exactamente, porque
creo que me lo tomo con mucha libertad y realmente lo disfruto como un juego. Es decir, voy a hacer un juego de palabras, justamente lo disfruto como un juego donde no hay nada en juego. Cuando se escriben libros para adultos, y con esto me estoy refiriendo a gente más grande, no que escribo literatura erótica ni nada de eso, cuando escribo la literatura para adultos, uno se mete en un mundo donde, además de muchos prejuicios, además de una industria cultural, hay ciertos cánones o ciertos lugares o ciertos no digo que la literatura infanto-juvenil no la haya, yo no la conozco todavía. Este es mi segundo libro para chicos, digamos, entonces todavía quizás no estoy en ese mundo y funciona igual. Pero yo todavía no lo veo así, entonces disfruto y no puedo evitar hacer esos chistes o situaciones. No lo puedo evitar porque estoy jugando, y cuando converso con una persona, quienes me conocen saben que cada dos cosas serias que digo, hay 3 o 4 chistes en el medio. Entonces, no quiere decir que no diga cosas serias ni que no tengan su peso, y además creo que ganan peso con el humor a veces. Muchas veces, al contrario de lo que la gente cree, que no hagas chiste porque si no, no parece serio. A mí me parece una de las cosas más serias el humor. Entonces, no puedo evitarlo, está, porque también siento que estoy conversando con el lector, que estoy contándole una historia, vamos, y que no tengo ninguna pretensiones de trascendencia, algo que de a momentos no nos podemos sacar, o quizás los malos escritores no nos podemos sacar cuando escribimos para adultos. Acá puedo llegar a hacer una autocrítica de mi otra parte, que no vamos a hablarla acá porque estamos en Los Ríos con un libro infanto-juvenil, así que sigamos por ese camino. El cuarto cuento, después del reflejo, es Así no se puede escribir. Sí, bueno, argumentalmente es la historia de un alumno al que le dan una tarea donde tiene que escribir una historia que sea absolutamente absurda, o que pasen cosas increíbles o imposibles todo el tiempo. Un mundo como paralelo, o un mundo donde viva un personaje normal y que sea absolutamente hilarante, absurdo, desbordante y demás. Y él no encuentra, no sabe cómo escribir, no se le ocurren cosas, no se le ocurren historias. Sin embargo, su entorno, eso lo ve el lector, no tiene ningún sentido. Y ahí sí hay cosas muy humorísticas, hilarantes o delirantes directamente. Algunas ni siquiera pueden dar risa porque son como muy enroscadas. Pero es básicamente eso. Y es cuestionar, digamos, el lector que pueda dar un paso más es que a veces nos ponemos ciertas metas psicológicas. Bueno, estoy estudiando psicología, pido perdón. Pero es así, nos ponemos ciertas metas o ciertas tareas, o queremos que la vida sea de tal modo y ya está haciéndolo así. Quizás es una cuestión de percepción, que no la vemos. Eso intenté con ese cuento. No sé si lo logré. A mí me pareció también, de alguna manera, una reflexión sobre el oficio. ¿Sobre el oficio. Sí, claro, porque además se mata la cabeza y digamos, lleva los pasos de quien está aprendiendo a escribir también, porque primero copia como un ejercicio, pero no le gusta, no le queda cómo quiere hacer algo original. Cuando quiere hacer algo original, ya está inventado. En un momento la hermana lo corrige y le dice, no, esa es la historia de Pinocho, ya se escribió. Después busca el original. Bueno, se vuelve loco el personaje finalmente. Y no vamos a spoilear. No, porque si no se los leemos, si no parece. El quinto, que no es cualquier quinto, es Luna de Puebla. Es el más raro, es el más raro del libro, y quizás el más oscuro, y tal vez, yo no pienso mucho en edades porque tampoco conozco mucho que se lee y cómo más o menos en tales edades, pero me parece que puede ser disfrutado por alguien un poco más grande. Es un cuento raro donde no se explica mucho lo que ocurre, si bien tiene un argumento bien marcado, que es un niño
en nuestro universo de transición binario a los múltiples géneros y sexualidades, todavía resuena en la cabeza que un nombre es femenino y masculino, entonces este varón tiene nombre de mujer, lo digo en el paradigma todavía imperante, que no habla. Y la historia es simplemente un día en la vida de este chico que se somete a pruebas neurológicas y médicas y demás para cada tanto para saber qué le pasa, y no le pasa absolutamente nada. Todo está normal en su vida, se lo dicen desde siempre, pero sin embargo no habla y no tiene otra característica mala, entre comillas, le va bien en todo, solo que no habla. No vamos a spoilear tampoco. Es un cuento que transcurre en Puebla, que es una gran ciudad cerca del DF, en México, y que hay indicios de que están pasando algunas cosas no muy buenas por allá, pero se toca tangencialmente. Bueno, de eso se trata. Descubran ustedes, lectores, por qué no habla, que esa es también otra cuestión importante y es lo Sí, que... para pensar en las niñeces. Y el último, la empresa cinematográfica de la vida real de Eduardo Wood, que ha sido además finalista del 5º Mundial de Escritura. Contanos un poquito. Es el primero, Zombies de Porquería, y la empresa cinematográfica son los 2 cuentos más extensos del libro, el que abre y el que cierra. Y son como muy potentes. Son potentes todos, pero esto creo que la extensión colabora con un desarrollo mayor, ¿no?, de las historias. Pero vamos al finalista del Mundial de Escritura. Se puede hablar mucho de este cuento porque tiene muchas cosas que explican cómo trabajo también, pero vamos a ir por parte. Bueno. El Mundial de Escritura rápidamente es improvisar, escribir en el momento, así que este cuento surgió como una improvisación. Obviamente está reescrito, recorregido y demás, está un poco diferente al que terminó en la final del Mundial de Escritura. Se trata básicamente de un chico que quiere enamorar a una chica del colegio, pero no le funciona. Hasta que un día se da cuenta, o él cree, que no puede hacerlo porque en la escena donde él se declara tiene que haber música, como en las películas. Que por eso en las películas funciona. Y eso lo lleva a la vida real y abusa del recurso. Y no solo ya lleva música, sino que monta toda una empresa cinematográfica, porque además, como le fue bien, monta una empresa con sus compañeros. Con sus compañeros para venderle el servicio de enamorar chicas con este método. Y el método es generar toda una escena cinematográfica en el momento de la declaración, digamos, para que funcione. Con múltiples consecuencias. Está contado desde un adulto que recuerda eso y que finalmente habla de dónde está ahora ese personaje, Edgardo Wood, que tiene ese nombre en homenaje al cineasta Ed Wood, que era un muy mal cineasta, o un cineasta del cine clase B. Bueno, quienes entiendan de cine saben de qué estoy hablando. Por eso dije que es un cuento lindo porque ahí yo creo que está un poco todo lo que siempre intento hacer cuando escribo algo, que es guiños para adultos o para cultores de las artes o de las ciencias, incursionar en algún disparador científico que te lleve a averiguar algo asombroso que es antiintuitivo, y entonces quiero saber qué es lo que me pasaba a mí de chico con casi todas las cosas. El humor que está, ¿no? El humor que siempre es más o menos trágico, algo que sale mal y sale mal de manera graciosa. Y finalmente también plantea una cuestión filosófica muy de peso, que es real. Ahí no lo dice con nombre y apellido, yo no lo recuerdo en este momento, pero es un magnate de los videojuegos que está intentando algo que puso a los filósofos a debatir bastante. Vamos a decir eso para no spoilear, pero ese es el argumento de la empresa cinematográfica de la vida real de Edgardo. En líneas generales, ¿qué propones con este libro? Más allá del tipo de lector, más allá de la colección.
Eh, si, si pudieras contarnos qué hay en el libro en sí, no en cada cuento, que pusiste acá, estaría bueno. No sé si puedo hacer algo unificado del libro en sí, sino repetir lo que dije de cada cuento, porque mi propuesta es básicamente, en un libro, es básicamente lo que intento en cada cuento. El proceso de digamos, uno no escribe un libro, eh, uno escribe cuentos y en algún momento, si quiere editarlo o publicarlo, puede armar un libro el propio autor o luego con los editores y bueno, el proceso de armar un libro es sacar, poner, cambiar y demás para que haya una unidad o como dijiste vos, cierto modo de leerlo. Bueno, eso corresponde más bien al mundo de los editores. Eh, pero como escritor propongo lo que dije. Es decir, primero que nada, contar una historia. Yo soy de la vieja escuela, inclusive cuando no escribo infanto juvenil también trato de contar una historia. Eh, Después de contar una historia, yo me gusta trabajar a multiniveles, a veces lo logro, a veces no, pero digo, siempre intento trabajar a multiniveles. Entonces el primer nivel sería contar una historia. Y eso lo puede disfrutar, en el caso de mis cuentos, quizás alguien de 7, 8 años, perdiéndose los otros niveles, pero ese no es el problema. Yo siempre doy talleres literarios, y cuando explico esto, doy como la gran escuela a los Simpsons, que es un producto que funciona a todos los niveles. Lo puede ver un niño chiquito y se puede reír de que Homero se caiga pisando una banana, el viejo gag, ¿no? De clásico. Y después hay físicos de partículas que miran los Simpsons porque hay chistes extremadamente complejos y que solo ellos pueden entender. Yo no llevo a esos espectros tan amplios, pero sí funciono con una historia que se pueda hacer disfrutada sin entender los guiños de la historia. Después, el humor, que quizás se pueda entender algunos, otros no, porque también hay que rescatar algo y que creo que es parte de la línea editorial de Los Ríos, de que esto tiene mucho color regional. Zombies de porquería se traduciría, no es que no lo entiendan, pero en México, por ejemplo, se traduciría de otra manera porque porquería no es algo que se usa. Quizás sería zombies de la chingada, no lo sé, pero tiene un regionalismo y los cuentos también. El cementerio donde están los zombies es un cuento de pueblo. Yo trabajo mucho con donde vivo, excepto en Luna de Puebla, que además también ahí hay un guiño, porque la ciudad se llama Puebla, Sí. que es pueblo en femenino y que el personaje es un varón con nombre de mujer pía. Entonces hay todos esos juegos quizás lo pueda entender alguien acostumbrado a leer literatura donde se juegue con los nombres de los personajes, se juegue con los géneros, pero quizás un niño no encuentra eso, pero sí encuentra la historia y le gusta. Entonces hay esos Sí, juegos. claro, creo también que hay algo fundamental, que es lo maravilloso de la literatura, que el lector construye, Además, que trae su lectura, su camino de lectura, que ahí se completa el libro y ahí se arma el libro y cierra. Y esa experiencia estética, digamos, con la lectura. exactamente, porque además uno de los niveles de los que hablo, además del científico, que como ya dije, que siempre meto algo como para a ver si a alguien le interesa el fenómeno este loco de ir a investigarlo, además de eso hay un nivel de estos multiniveles que es un nivel que yo desconozco y que es el que completa el libro y es el que vos acabas de decir, que es cuando me encuentro con los lectores. Y yo descubro ahí cosas que yo no sabía que había planteado o que quizás no planteé y el lector me lo dice. El lector completa el libro siempre, siempre. Pero bueno, la explicación del trabajo, de lo que yo propongo, es una literatura multinivel, pero porque no puedo evitarlo. A veces no es que lo esfuerzo o lo pienso mucho. Si hay algo que me remite, hay uno de los cuentos donde habla de la velocidad de la luz y de que estamos mirando al pasado constantemente, lo cual es cierto en términos teóricos. No pude evitarlo cuando
hablé de espejo y de rebote de la mirada, no pude evitar que se me venga ese concepto. Entonces, digo, lo tiro, lo explico un poco y ahí, que el lector que le interese vaya y el que no sigue leyendo. A veces es difícil construir de esa manera porque podés arruinar todo Rápidamente. rápidamente podés arruinar un ritmo de escritura, podés arruinar, sí, tiene que estar bien hecho y bien justificado. No sé si siempre me sale, pero es la propuesta. La propuesta es hacer un libro para chicos que tenga cierta riqueza y que sea amplio para todo tipo de edades también y de tipos de lectores, ¿no? Sí. Bien. Bueno, Pablo, Zombies de porquería, que imprimimos muy a fines del 2022, ya está distribuido en todo el país, está en las librerías a las que vamos, cerca de nuestras casas o de nuestros trabajos o del barrio o no tan cerca, y en las librerías el carrito de ventas, en la página web del editorial también que tiene carrito de ventas, y si no nos mandan un mail o le escriben a Pablo y se los hacemos llegar. Gracias, Pablo. Es un placer para nosotros tener este libro, estos cuentos en nuestra colección infanto-juvenil. Muchas gracias. Gracias a ustedes, el placer es mío porque en la editorial hay varios amigos conocidos y es como estar un poco ahí en una sobremesa, ¿no? Bien. Compartiendo, bueno, a ver, yo tengo este libro, a ver, yo leí los tuyos y ahora quiero yo jugar un poco también en ese equipo. Es como jugar un partido con los amigos y está bueno. Está bueno porque hay otros amigos que uno no conoce y los va haciendo ahí en el camino. Yo creo que una editorial es importante elegirla, que te elijan, elegirla, que haya... los escritores tenemos esto de por ahí tener 3 o 4 opciones porque queremos publicar, pero bueno, esas opciones tienen que ser más o menos los equipos donde jugaría, ¿no? Claro, mira. Así que les agradezco mucho a ustedes, le agradezco muchísimo a Cho, que hizo un trabajo que me encanta. A veces el ilustrador suele quedar muchas veces en las editoriales, en los libros, digamos en un segundo plano, y para mí el trabajo es igualitario. Lo que hizo Cho, lo que hice yo es la misma cosa, y sé que los lectores, sé también por experiencia de algunos libros que ya repartí, que muchos se quedan mirando las ilustraciones mucho más que leyendo mis cuentos, así que yo creo que es un libro de los dos. Bien. Así que gracias. Nos vemos. Nos vemos.